Tengo que hacer la entrega de un Broly que llegó para ustedes. Regalito, ¿Eh? vamos. Tremendo Qué libro. bueno. Bueno, de Pablo Lopresti hasta el viento se rompe. Sí, estuvimos charlando con él hace un Recién. ratito. Ah, mirá. Sí, muy buen libro, Justo ¿eh? estaba laburando, me lo perdí. Muy, muy buen libro. Qué bueno. Bueno, gracias. Es Gracias. suyo, se lo mandó Pablo, así que cumplí Bueno. con parte de mi irresponsabilidad de los libros. Le voy a acercar el micrófono acá, nos dice Chori, así le acerco el micrófono Ah, a está bien, Dani. está bien. Dani, todo tuyo. ¿Todo mío? Ay, qué responsabilidad. No, pero toma el mate tranquila. Si quiere voy dando la temperatura, que no la di desde que ¿Qué comencé hoy. temperatura tenemos en Esquel? A ver, de Esquel y Connecticut a esta misma hora, usted puede, según el Servicio Meteorológico Nacional, saber que, uy, qué lento que está esto, por Deus, 15 grados, Mira, así, bien, pelado, ni más ni bien, menos, 15 bien, grados. bien. Linda Eclipse de temperatura. sol hoy. Sí, totalmente. Eclipse parcial de sol. Muere todo el mundo, directamente. No sé si todo el mundo, pero que alguien se muere hoy seguro. Y unos cuantos se van a morir hoy. No, Estadísticamente. no sabemos dónde, No quiere pero decir nada, pero hay gente que se está muriendo. ¿sabes que en este momento cómo empiezan a tocarse cada uno así Claro, decir, no, estoy no. bien? Nosotros zafamos, acabamos de zafar, pero bueno. Esperemos, todavía no llegó el eclipse. O Ah, ya ¿no está. pasó por acá? Sí, ya Ah, ya pasó pasó. por Ah, acá, bueno. sí, ya te salvaste. Quédate tranquilo, olvídate. Dani, todo tuyo. Bueno, traje un libro, una novela que se llama El reflejo de las palabras, Ujú. de Kader Abdollah. No sabes lo que es esta novela, la verdad, no sé ni por dónde empezar. Ah, Voy a bueno. empezar un poquito por la vida del autor. La novela, te digo, hace rato, en un momento de la novela, me puse a llorar de una manera desconsolada que tuve que dejar la novela, llorar y volver. Porque pasó algo pasa de todo, es muy sentimental y muy, o sea, tiene de todo, no es que es de todo dramático, digamos, pero tiene así como cosas que a mí hace mucho que no me pasaba que algo me pegaba tan fuerte. Que, bueno, hay algún punto que no puedo decir qué escena es porque si no spoileo todo, pero hay un punto donde se te rompe el corazón de una manera. Pero bueno, es fantástica, fantástica y quiero seguir con la obra de este autor porque es un iraní que se tiene que exiliar de Irán por la dictadura. Bueno, lo que tiene interesante la novela es que entendés, tiene un pantallazo porque va entretejiéndose con toda la historia de Irán del siglo XX, como el primer régimen, digamos, que era un régimen que tenía religión, pero que era más blando, que había como las costumbres ancestrales, podríamos decir. Después la época de los Shah, y toda la modernización y la occidentalización medio a la fuerza, que ahí también muestran como, bueno, hay una escena muy particular donde el primer Shah quiere hacer pasar el tren, sí o sí, pues los británicos estaban pagando por el tren y esto, y él quería demostrarle al mundo que se occidentalizaba, obligaba a las mujeres a sacarse los velos. Es muy interesante porque con lo que está pasando hoy en Claro. Irán y el asesinato de esta chica que estaba de visita ahí y no, por tener mal puesto el velo, la asesina a la policía y toda la ola de protestas que tenemos ahora en este momento, mucha gente saca fotos del Irán de principios de los 70 con mujeres en minifalda en la calle y la capital, que era como si fuera una capital de Occidente. Y en la novela muestra cómo eso también fue impuesto a la fuerza y por la violencia. Y miles de asesinados, de secuestrados, de gente golpeada y llevada en la calle por querer mantener la antigua costumbre, digamos. Y después el retorno de lo que es la religión, pero ya bajo la forma totalmente oscurantista en que la vemos hoy en día, ¿no? Nuestro protagonista es un hombre que primero, cuando se va a la universidad, va a empezar en un diario clandestino, empieza a militar en un grupo de izquierda, y va a luchar contra el régimen del famoso Shah de Persia, digamos. Y posteriormente, cuando viene como el contragolpe, Ujú. diríamos, contra el otro, y se tiene que terminar yendo, primero va a El pasar. personaje, perdón, se tiene No, que... no, el autor. El Estoy autor. hablando del Ah, el autor que autor. es, en Ah, 1988 se bien. tuvo que exiliar de Irán por motivos políticos y recibe asilo por parte de Holanda. Creo que primero pasaron a Rusia, y después él pudo establecerse en Holanda. Hay Digo, es muy interesante porque en su literatura vemos hay toda una faceta muy política, pero después tiene esta faceta de la historia familiar, te entreteje una historia tan íntima, tan bonita, tan llena de detalles, tan llena de intertextualidades con todo lo que es la tradición literaria persa.
desde libros sagrados hasta mucha poesía, te intercala en la novela una poesía que le leían a él cuando era pequeño. No sé, había una costumbre cuando nació su padre, por ejemplo, una costumbre vieja era que había un parto y estaba como toda un montón de gente reunida en la casa y todos hacían un silencio absoluto porque era importante la primera cosa que escuchara ese niño o niña, y alguien se acercaba y agarraban un libro, como de importante para ellos, qué sé yo, lo abrían en un lugar y la primera poesía que aparecía se la recitaban al oído. Y después quedaba como el recuerdo de esta es la poesía que escuchaste al nacer, Qué ¿no? bueno. Y eso tenía como toda una impronta. Digo, desde eso, desde lo íntimo, desde lo familiar, desde la cosa poética, mucho las plantas, no sé, los almendros, toda esta cosa oriental, eh, hasta lo político, ¿no? El autor, vuelvo a Abdolá, Kader Abdolá es un seudónimo, él tiene un nombre mucho más largo, y está formado este seudónimo a partir del nombre de dos compañeros militantes que fueron asesinados por este régimen por el que luchaban. Posteriormente él, listo, se va. ¿Qué se cruza? La migrancia, el tema de los refugiados, porque es un refugiado político, en un momento, bueno, no me voy a mezclar, después lo cuento eso. Porque en realidad es bastante autobiográfico, digo, no es completamente autobiográfico, el personaje tiene otro nombre, pero hay muchas cuestiones de Ismail, que es el personaje de la novela, que tienen que ver con él. Ah, ese es el Entonces, personaje. sí, ahí hay muchas cosas. El autor escribe en holandés, es de hecho uno de los escritores holandeses más laureados, digamos. Tiene varios premios, escribe en periódicos, tiene una novela que creo que es La Casa de la Mezquita o algo así. Sí, La Casa de la Mezquita. ¿Actualmente está con vida? Sí, sí, sí. ¿Sigue Es del produciendo? 54, sí. Mirá. No tengo algún libro muy actual, pero 2008, Bueno, 2009 tiene La Casa de las Mezquitas, creo que es no, del 2008 es una novela, una obra que en realidad son dos libros, ujú. que es una biografía de, ¿cómo es el poeta, el profeta, digo, Mahoma, Khalil, ah, y una traducción propia del Corán, que hace un trabajo muy traducción propia. Ah, bueno, harto laburo. y hace un trabajo muy interesante de reinterpretación, se mete ahí con los textos sagrados. Cuando digo traducción propia, digo traducción propia. Y que le preguntan mucho por eso en las entrevistas también, cómo se mete con ese material y él dice que lo lee como literatura, entonces eso le permite como hacer otras operaciones. Bueno, un personaje muy particular, si vos lo ves es el típico, como oriental, viste los bigotes grandes, grandes, vos lo ves y no te, no, digo yo, escuché varias entrevistas y es un tipo como grandote, fuerte, así, y medio imponente, y no te imaginas que tenga tanta dulzura su Mirá, literatura. Es muy impresionante eso también, es un contraste. Y también está esto que a mí me parece muy interesante, que ya lo hemos visto con Agatha Christoph, en algún momento hablamos de esto, de un inmigrante que aprende otra lengua y tiene que desarrollar su arte en otra lengua. Él escribe en holandés, ujú. ¿sí? Y eso es muy interesante también porque es una lengua adoptiva. Bueno, y te decía que La Casa de la Mezquita es una de las novelas más vendidas de Holanda, como de la literatura de ellos, ¿no? Entonces es como estas mezclas que tiene la globalización, pero también las historias, de esto yo no lo pondría tanto con la globalización, sino las historias de la gente que se tiene que ir obligadamente a un lugar, los perseguidos políticos, los refugiados, los inmigrantes, y que adoptan otra Otra lengua, lengua. y ahí hay un cruce impresionante, pasan cosas tremendas. La novela en sí es fascinante porque es muy original el planteo que tiene. El papá del protagonista Ismail tiene tres partes, se cuenta toda la historia de su padre, de dónde viene, cómo nació, de un tío que era poeta y que fue muy, una gran influencia para este hombre, que nace sordomudo. Nace sordomudo cerca de unas montañas en el campo, donde no existía lenguaje de señas, entonces inventan un lenguaje de señas para que se comunique. Eh, y tampoco le enseñan a leer y escribir. Muy poca gente sabía leer y escribir. Su tío poeta sabía, pero no sabía cómo enseñarle. Y tampoco le veía digamos, la utilidad de enseñarle la lengua corriente, estando en el campo y como era la época. Y vivían cerca de un lugar donde había unas cuevas Ujú. con escrituras cuneiformes que son muy famosas. Ahí como en el límite con Rusia, que hay un monte muy importante. Y van muchos expertos que todavía están sin descifrar esas escrituras con informes. Y lo lleva al chico a mirar las escrituras y le enseña como le dice, bueno, vos tenés que, todo lo que sentís, todo lo que te pasa, escribirlo. Y este niño empieza a escribir y a llenar cuadernos con su historia,
en una escritura con informe inventada. Entonces, absolutamente individual y propia. Y parte del libro es este hijo que está en el exilio en un momento y que su padre muere y le llega una caja con los cuadernos del padre. Oh, Y él va a intentar traducir, esa es una tarea imposible, por eso ronda lo mágico este libro, porque es imposible esa escritura, es imposible esa traducción y sin embargo la novela en parte es el juego de ser la traducción de esa qué escritura. hermoso. Sí, eso es impresionante. Primero porque además él era el hijo esperado, toda la familia de este hombre quería que tuviera un hijo para que se hiciera cargo de él. Entonces el hijo varón mayor, después hubo 3 mujeres más y la más chiquita también tuvo así una afinidad muy fuerte con ese papá, que aprendieron a comunicarse con el padre, que de alguna manera es muy tierno y tiene cosas terriblemente hermosas de cómo estos hijos ayudan al padre a entender el mundo. Qué hermoso. En esta gestualidad inventada por ellos también. Entonces, en un momento el padre se fascina también por los libros y cuando se da cuenta que al hijo le gustan los libros, le trae libros de cualquier cosa porque como no sabe leer, le trae libros de matemática, ponele de cosas y después le pregunta de qué se trata y porque el chico los guardaba como bueno y después lo leíste y de qué se trata y te sirvió, te sigo trayendo. Era como y un día le empieza a leer el hijo unos poemas intentando traducirlo en un lenguaje de señas y cuenta toda la dificultad de eso, de cómo hacer para inventar un lenguaje de señas que traduzca esos poemas en una noche a cielo abierto. Con esos cielos que uno se imagina en ese lugar. No, bueno, tiene escenas de ese tipo y después toda la historia política también, ¿no? Porque Ismail... Sí, Un paréntesis sí. antes de ir a la parte esta política, antes de que vayas a la parte política. ¿Puede haber un juego también, una referencia de alguna u otra manera al trabajo de traductor en esta partecita que nombraba, que es una parte grande en realidad, pero digo, ¿puede haber una referencia al laburo del traductor como Sí, oficio? yo creo no hay una referencia No, explícita, explícita no. pero como naturalmente vos vas mutando, o sea, vos te lo cuentan, obviamente en un lenguaje que lo entendés, pero en un momento te das cuenta que ellos en realidad están haciendo gestos Mirá, y que a veces todos los demás no lo entendían. Y además en una parte dice, bueno, hasta acá llega el cuaderno, y vos decís, ¿cómo sabía lo que decía en el cuaderno? Si me acabas de decir que era una escritura, ¿no? Pasan todas esas, como se traspasan distintas dimensiones, ¿no? Por una historia que es más, que trasciende, que parece que se transmite por otras vías, como es muy místico eso también. Entonces tiene un poco de misticismo, tiene toda esta cuestión de una relación tan linda entre padre e hijo que como muy conmovedora, digamos, en un momento, no sé qué hace el padre y él dice, no sé, él quiere hacer memoria porque tenés un momento donde está la vida de él en el presente, te cuenta qué está haciendo en Holanda, que esto y el otro, las cuestiones, las remembranzas del pasado, de la historia de su padre. Y en un momento él como hace el juego del recuerdo también. Bueno, me acuerdo de este episodio, yo creo que estaba enojado con él, pero no podía ser que estuviera enojado porque éramos el mismo. Claro, era tan de fusión esa historia porque él estaba a cargo de ese papá. claro. Pero a la vez era un padre era como un padre niño, no sé cómo explicártelo, porque representaba la autoridad, la protección, un tipo Ese rol, ¿no? que dio la vida por esos hijos, con un amor tremendo, pero a la vez en un lugar de desprotección que me voló la cabeza como puso el lugar del padre. Porque el padre, y va viniendo de una literatura oriental que uno podría tener el prejuicio de que fuera más. No, este padre que es absolutamente vulnerable y al mismo tiempo es la roca. Entonces Qué linda descripción estás haciendo es una historia de amor tan fuerte y de una paternidad tan hermosa que bueno, eso lo tiene. Y por otro lado tiene todo, vas viendo la historia de Irán, digamos. sociopolítica también en el lugar. Totalmente, bueno, entender las relaciones con Rusia, cómo está la frontera esta, la otra, el petróleo, Estados Unidos. De a golpe se cruzan esas cosas. Hay en un momento donde él está exiliado en Holanda y sucede, y ve por la televisión el funeral de Lady Di, y ve que está el hijo del Shah de Persia de cuando él se exilió, que está exiliado también. En Inglaterra dice, y ahora que me pongo a ver, y él que venía de un contexto de pobreza y de otra historia, dice, ahora los dos estamos con un asilo político. En definitiva, los dos somos refugiados, dice. ¿No? Él en el funeral de Lady Di y yo acá. Pero en definitiva, cómo
se igualó en la categoría de la crueldad, y bueno, entendés un montón de cosas más. De historia te dan ganas de investigar también, pero bueno, desarma un montón de prejuicios. Me gustó la novela por eso también, porque Te aprendés estas construye cosas. también, ¿no? Sobre miradas, Sí, sobre otras sí, culturas. sí, totalmente. Sobre el rol de la mujer en esta cultura también, sobre el rol de la religión. Eso te iba a preguntar, ¿aparece también, toca el tema o lo desliza el tema de la mujer en la cultura? No Digamos, central. no es central, aparece, sí, Ujú. aparece como en la trama, digamos, vos te das cuenta del lugar que ocupa cada uno. Tomás elementos de ahí para saber lo que te está Sí, diciendo. no aparenta ser, por lo menos en el contexto de esta familia, digamos, tiene un rol muy importante las tías, que cuando le quieren conseguir, o sea, hay una locura en un momento porque el padre de él se case para que tenga un hijo que se haga cargo de él. Esa era y tenía 3 o 4 tías que hablaban con la alcahueta de no sé qué pueblo, que seguro que le conseguía novia a todo el mundo, que no sé qué. Y hay una cuestión ahí, sí, obviamente. Pero bueno, también habla como de Irán antes de los Shah, que había otra cuestión ahí cultural, que no era tan, no se manifiesta como tan opresiva como la Ujú. vemos hoy. Pero también, bueno, habla de esto, de que cuando vuelve, incluso habla de Shimani, algo así se llama el líder religioso que sacó a los Shah, digamos, el contragolpe. Habla de cuando él estaba en el lugar donde entraron los Shah y mataron a todos los religiosos, como él se escapa y deja, bueno, va a ser el que va a volver. Y vuelve con un régimen completamente Que oscurantista que no lo, tenía que ver con el régimen anterior, por lo menos con el estilo de vida como lo mostraban. Sí había cosas como, por ejemplo, el padre de él es hijo de una segunda esposa de un hombre muy importante, que se llamaba Salle, de ser una segunda esposa. Entonces los hombres tenían permitido tomar una segunda esposa, pero los hijos de esa segunda esposa no iban a tener su apellido ni su herencia. Entonces sí, obviamente, pero como digo, si nos remontamos a la Argentina 100 años atrás, no sé si, si estábamos mucho más adelantados con la segunda te digo esposa y que, la herencia y el Código Civil de ¿querés que te firme que Versalles. no? Claro, entonces, viste, a veces Occidente miramos las cosas de una manera, bueno, por la lente de Estados Unidos muchas veces, ¿no? Se ve bien lo del petróleo, se ve bien que ahí se armó fuerte cuando uno quiso nacionalizar el petróleo, la compañía británico-iraní de petróleo, ahí se rearmó y bueno, digamos, lo otro es como historia más conocida. Es bellísimo a nivel estético, es una historia además que la vas leyendo y no es como complicada en el sentido de, hoy qué escritura compleja, esto no es para mí, no sé qué. No, refluye la historia, me hizo acordar muchísimo a García Márquez, esas sagas familiares y viste los personajes tan peculiares de cada familia y cómo se interrelacionan y no sé qué. Bueno, y bellísima toda la referencia que tiene a la literatura persa cuando de golpe te aparece una poesía, de golpe aparece una historia de un libro sagrado, como hay como un montón de intertextualidad ahí también. Y después toda esta historia de sus amigos, de su amistad, en la militancia, de su paso a la clandestinidad, la historia de lo que pasó con su hermana, que también militaba y fue perseguida política, y lo que pasaba en los pueblos chicos y con las personas mayores por ahí que no terminaban de comprender qué hacían sus hijos. Hay una escena muy desgarradora donde en un momento su hermana está en la cárcel, ¿no? Que no voy a ampliar cómo deriva ese episodio porque no quiero spoilear esa historia, pero cuenta una escena de que ellos, a partir de los 6 meses que estuvo presa, empezaban a que una vez por mes la podían ver los padres. Solo los padres. A los presos políticos solo los podían ir a visitar los padres. Incluso te diría, con la crudeza que cuenta, y los asesinatos y los presos políticos y los fusilamientos y qué sé yo, te diría que incluso parece más amigable que lo que fue la dictadura argentina. Te digo, así te lo digo. Porque que te dijeran dónde estaba y que los podías ir a visitar una vez por mes ya. Igual él en un momento le muestra una foto de la hija golpeada y se vuelve loco, el papá, el que es sordo mudo. Como, porque además le vienen a describir, usted la conoce así, asá, tiene el pelo así, y él pensaba, si le vieron los aros y saben el color de pelo es porque le sacaron el velo. ¿Y en qué circunstancia le sacaron el velo? Claro. ¿No? Entonces, no te necesita describir una tortura para mostrarte con un detalle el horror de ese hombre de a mi hija le hicieron algo gravísimo. Total, Diciéndole conocen el color de pelo. total. Entonces la violaron, o sea, ¿no? Sí, Como sí, digo, literal. Lo eh, podemos imaginar claro, tranquilamente así. o que su padre imaginó eso claramente.
Entonces dice, claro, él no se daba cuenta porque la mujer algunas cosas le filtraba de información, pero todos iban los padres muy nerviosos porque llega la hora de visita, pasabas a determinado lugar y en un momento salían los presos y las presas, ¿no? Y sabían que si no venía tu hijo o tu hija es que lo habían fusilado. Wow. Pero te enterabas ahí, en el día de visita. Entonces, por eso dice que a veces el día de visita tenía la irrupción de un grito desgarrado de una madre Se porque enteraba ahí se mismo. enteraba con que no venía. Esa era la información de que habían fusilado a tu hijo o a tu hija. Tremendo. Entonces, esa escena es tremenda. Porque ahí ya te digo, es como muy pocos elementos, pero la va armando y claro, de golpe esa espera y por qué era tan nerviosa la espera. Claro, cuando te dicen por qué era tan tensa esa espera, que todos los meses corrías el riesgo de no encontrártelo a tu hijo o tu No, hija no. nunca más. Bueno, tiene Agonía esas también cositas, tenía que ver sí, en eso, ¿no? sí, sí. No. Así que bueno, Herm- la verdad que me encantó encontrar a este autor. Ha venido a Latinoamérica, encontré una entrevista de él en un encuentro en Colombia, donde también habla sobre cuestiones políticas de Colombia. Encontré una entrevista de él en un encuentro en Venezuela, donde también le preguntan, bueno, ¿qué hacemos los venezolanos con esto que los pasa y qué sé yo? Así que es muy interesante. Y vi una conferencia que dio en la Universidad de Berkeley donde habla específicamente de la escritura política y de la persecución política de los escritores y la escritura como herramienta de cambio político. Eh, y en una cosa, bueno, yendo más como a lo personal, él lo que dice, inventando en esto de la ficción, en ficción y realidad, porque sus novelas también tienen mucho de cuestión histórica, pero no a investigación histórica, sino Exacto. puesto en la novela y muy bien puesto. Y dice, es la forma en que yo estoy en mi casa, que ya no puedo estar nunca más. Y claro, las descripciones que tiene de la naturaleza, y vos sabiendo quién es él y que es un inmigrante y que es un refugiado político y que no puede volver a su país, entendés también por qué tiene un tono de melancolía cuando describe un paisaje, un lugar, una belleza. Dice, ¿por qué me da tristeza esto? Si estás solo describiendo el lugar y qué sé yo, y te da tristeza porque evidentemente pudo permear la terrible añoranza también que tiene de su tierra. Total. Y de los sueños de lo que iba a ser su tierra, porque imagínate que si pertenecía a un grupo revolucionario, soñaba otra cosa para su país, ¿no? Bueno, así que un descubrimiento, una belleza, lo súper recomiendo. ¿Se podrá pedirlo, encargarlo? Sí, sí. Yo calculo que si vas también a la librería que conocemos todos Sí, acá, lo sí, encargás sí, al sí, libro sí, ahí, sí, ¿no? totalmente. Total. Dani, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. No solamente nos linkeó hacia el libro en particular, sino también para poder ver y escuchar entrevistas de este autor que es Kader Abdollah. ¿Está bien pronunciado? Sí. ¿Mm? Gracias, Dani. Daniela de la Bruna estuvo con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, Caleidoscópica. ¿Cómo te seguimos? ¿En qué? En las redes sociales. Daniela DB-2020 en Instagram, Daniela de la Bruna en Facebook o Caleidoscópica Librería, todavía vivo, aunque esté en redes, ahí está dando sus últimos boqueando. Te pregunto, hoy estamos arreglando, ¿queda alguno de estos libros? Sí, ese lo tengo, justo estaba viendo qué buen libro para regalar en el eclipse en Escorpio. Totalmente. Es un libro de eclipse en Escorpio, así, total. Bueno, pero pueden ir ahí a Caleidoscópica Sí, o comunicarse que por me las llamen redes. y algo haremos. Gracias, Dani. A vos.